Cuando pensamos en enclaves templarios, a todos nos viene a la mente la estampa de un enorme castillo fortificado. Y es que la faceta guerrera de la orden es quizá la que más ha destacado a lo largo de su historia. Pero cabe recordar que además de guerreros eran monjes, y como tales dejaron un legado arquitectónico en forma de iglesias, capillas, ermitas y otros edificios usados para su vida cotidiana. Hoy comenzamos una serie de vídeos que nos llevará a recorrer muchos de estos lugares, enclaves que quedaron marcados con la impronta de la orden y que aún hoy día podemos visitar. Una particularidad que ocurre con la Orden del Temple es que en gran parte de su historia cuesta discernir el mito de la realidad. Y esto no iba a ser menos en cuanto a los lugares que ocuparon, ubicaciones que se pone en duda su utilización por parte de la Orden, o otras que por el contrario se vinculan a la misma sin que existan registros históricos ni indicios. Hoy nos acercamos a conocer la iglesia de la Vera Cruz de Segovia, uno de estos edificios en los que se cuestiona la atribución a esta orden, a pesar de que, como veremos, son numerosos los indicios que hacen pensar en que algún día los templarios ocuparon ese espacio. Y tan o más importante, las tradiciones orales que nos han llegado a nuestros días. Y es que, según reza la lápida ubicada en la entrada lateral del templo, la iglesia fue fundada en el año 1208 de nuestra era por la Orden del Santo Sepulcro. El letrero dice lo siguiente: los fundadores de este templo sean colocados en la sede celestial y los que se extraviaron les acompañen en la misma. Dedicación de la iglesia del Santo Sepulcro en los idus de abril, era de 1246. Hay controversia acerca de a quién se refiere dicha lápida con los que se extraviaron, que según en qué traducción, ya que ésta se encuentra escrita en latín, se traduce como los que se encontraron, y que puede hacer referencia a una construcción anterior sobre la que se pudo erigir el templo, así como a las tumbas de forma antropomorfa que se pueden observar junto a uno de los ábsides en la parte exterior que da al barranco circundante. Sea como fuere, 8 años después de su construcción, en el año 1216 ya de nuestra era, el Papa Honorio III concedió un trozo del Lignum Crucis para que fuera custodiado y venerado en dicha iglesia, donde estuvo hasta el año 1692, en que fue trasladado a su ubicación actual en Zamarramala. De aquí el nombre de Iglesia de la Vera Cruz. Como curiosidad, y si realmente esta iglesia llegó a ser ocupada por la Orden del Temple, no sería la única ubicación en la que la Orden custodiaba partes de la Cruz de Cristo, ya que, como es sabido, uno de sus enclaves que sí se puede asegurar su atribución al Temple es el de Caravaca de la Cruz, donde también se custodia dicha reliquia. Pronto dedicaremos un vídeo a los misterios de la Orden, entre los que se encuentra su vinculación con la Vera Cruz. En cuanto a su arquitectura, esta, como todas las iglesias atribuidas a las órdenes de Tierra Santa, están inspiradas en la cúpula de la roca, o en este caso, en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. La iglesia cuenta con una planta dodecagonal, que circunda un edículo central de 2 alturas. 3 ábsides, una torre y una sacristía completan el edificio. He de reconocer que me impactó el interior. Nunca había visto una estructura así en una iglesia hasta ese momento, y el edículo central, orientado a los puntos cardinales, llamó poderosamente mi atención. Esta estructura, que domina la construcción y a la que se accede desde su parte inferior, desde 4 entradas, tiene un aura especial. Su bajo techo, la sonoridad de su interior y la poca iluminación que llega desde el resto del recinto la convierten en un lugar privilegiado, que según muchas fuentes solía utilizarse en las ceremonias de iniciación de los nuevos integrantes de las órdenes. Como muchos sabréis, en las construcciones medievales casi nada era fruto de la casualidad. Se escogían las ubicaciones con sumo cuidado. Catedrales, iglesias, encomiendas y ermitas solían ocupar los lugares que ya eran venerados en la antigüedad, cerca de lugares de abundantes aguas subterráneas, o como veremos en un reportaje dedicado específicamente a ello, plasmando sobre la tierra un plano celestial.
La iglesia de la Veracruz no iba a ser menos y en ella se aprecia lo que se conoce como un nódulo de Hartmann debido a las aguas subterráneas sobre las que se asienta. Como hemos indicado, la iglesia fue fundada por la Orden del Santo Sepulcro, quien fue su propietaria hasta la unificación con la Orden de Malta durante el siglo XVI, y hasta que en el año 1836, durante la desamortización de Mendizábal, fuese requisada por el Estado y puesta a subasta pública. Este hecho acabó con la iglesia siendo utilizada como pajar durante décadas, con el correspondiente deterioro que ello supuso para el edificio. Finalmente pudo ser recuperada para el culto a principios del siglo XX y declarada Monumento Nacional en 1919, hasta que en 1951 volviese a manos de los herederos de las órdenes militares que antaño la custodiaban. Desde entonces y hasta nuestros días está en posesión de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Dentro del templo encontramos numerosas obras de arte como la Virgen de la Paz de estilo románico en el ábside izquierdo, un Jesús crucificado del siglo XIII en el central y un San Juan Bautista, copia del original que se encuentra en la sede madrileña de la Orden de Malta, en el ábside de la derecha. A la derecha de este último encontramos la puerta de acceso a la parte inferior de la torre, donde antaño se custodiaba el Lignum Crucis, en una hornacina de piedra con el escudo de la Orden del Santo Sepulcro, además de varias litografías de algunos de los comendadores de dicha orden. El edículo central, que como he mencionado tiene dos alturas, en su parte superior, a la que se accede desde una escalera doble, se encuentran dos pequeñas cámaras de muy difícil acceso y que a día de hoy se discute su utilidad. Se cree que podían ser una especie de celdas de aislamiento donde los frailes se introducían para prepararse antes de acceder a determinados puestos dentro de la orden. A día de hoy aún se utiliza en la planta superior del edículo en las ceremonias rituales de la Orden de Malta. La simbología está por todas partes, desde su situación geográfica, su orientación y, claro está, su construcción y ornamentación. En el hecho de que sea una construcción de 12 lados, queda claramente justificada su voluntad de hacer referencia a las 12 tribus de Israel, los 12 signos del zodiaco, las 12 puertas de Jerusalén o los 12 meses del año. El número 12 siempre tuvo innumerables connotaciones esotéricas y ritualísticas. En cuanto a la ornamentación, y aquí comenzaríamos con la posible atribución a la Orden del Temple, encontramos una fila de canecillos sobre la puerta principal, en las que hallamos una cabeza de lobo, símbolo de los constructores, una cabeza barbada con ojos cerrados, símbolo de sabiduría, y un Baphomet, una especie de diablo con pechos femeninos, tradicionalmente atribuidos al temple. En la interpretación de estos canecillos hay discrepancias, como suele ocurrir con la mayoría de los símbolos atribuidos a la orden. La sabiduría popular ha mantenido la afiliación del edificio a los templarios a pesar de los siglos que han pasado y de que la Orden de Malta haya ocupado la iglesia durante este periodo. En este orden existen varias leyendas alrededor de los templarios y el edificio. La más conocida es la que cuenta la muerte de varios caballeros y que estos fueron depositados en el interior de la iglesia para ser velados. Hasta el interior del edificio accedió una bandada de pájaros, concretamente grajos y chovas, que descarnaron los cuerpos de los monjes soldado. El maestre templario, al percatarse, maldijo a estos pájaros, y cuenta la leyenda que desde entonces estos no se acercan al lugar. En definitiva, tenemos una iglesia con simbología templaria, arquitectura templaria, donde se adora la Veracruz y leyendas sobre la orden a su alrededor. Como siempre en todo lo que rodea a la orden templaria, sigue siendo un enigma abierto a la interpretación de aquel que visite el lugar con ojos curiosos y la mente abierta.
Antes de terminar, me gustaría recordaros que tenéis una completísima serie de reportajes dedicados a la historia de la Orden del Temple. A lo largo de los próximos meses llegarán otras 2 series dedicadas, uno a las ubicaciones templarias y otra exclusivamente a los misterios del Temple. Así que si os gusta esta temática, suscribiros para no perderos los próximos reportajes. Espero veros en el siguiente vídeo y como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós.